En este sentido, decías que sientes que hay mucho tiempo dedicado a este tema de la defensa y también has dicho que esto complica un poco la defensa de derechos humanos que hace. ¿Ustedes sienten que esto es el objetivo principal de la estrategia de desacreditación contra ustedes? Sí, yo pienso que sí, es decir, el tema de tener que invertir tiempo, recursos en defenderse, en explicar, en agredir, en contestar a las agresiones, perdón, es un tiempo muy valioso para nosotros como defensores. Y en el caso concreto del colectivo de abogados y que siempre se nos ha mirado como enemigos, esos ataques son un indicador también de que el trabajo que hemos hecho, como el que han hecho muchos defensores, es un trabajo efectivo. Es decir, nosotros tenemos muchísimos casos, por ejemplo, en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, lo que llaman falsos positivos, donde hemos podido probar que lamentablemente miembros de la fuerza pública han asesinado civiles inermes y los han colocado y los han presentado como muertos en combate. O en el caso del DAS, tenemos 16 partes civiles, han estado siendo procesados directores, subdirectores, incluso miembros de la presidencia, el secretario privado del presidente, etcétera. En estos casos nosotros probamos cómo las violaciones de derechos humanos vienen del más alto nivel. Cuando logramos una condena contra Jorge Noguera y la Corte Suprema de este país dice que hubo una alianza criminal entre el DAS y los paramilitares para asesinar personas, pues eso es muy grave, eso es muy importante y eso le duele mucho al establecimiento y a los que están detrás de los crímenes. Y de alguna manera los ataques son por eso, porque hemos sido de alguna manera, gracias a la movilización de las víctimas, gracias al acompañamiento internacional, hemos logrado en algunos casos esclarecimiento, verdad, justicia, y por eso casi que tratan de pasarnos una cuenta de cobro por nuestro trabajo de más de 30 años. Y entonces, claro, nos ponen en una situación incómoda, en una situación defensiva, en una situación de aclaración, de que indudablemente nos afecta en lo único que tenemos los defensores, que es nuestro patrimonio ético, nuestra credibilidad, nuestra transparencia en nuestro trabajo. Y obviamente es un patrón más de agresión, combinado con las amenazas, combinado con la inteligencia ilegal, con las detenciones arbitrarias, con los asesinatos, con todos los defensores que, compañeros nuestros, como tú sabes, Agustín, que hoy están viviendo en el exterior, etcétera, para poder salvar su vida. Es parte de toda una estrategia. Y que se suceda esto a la par que se presentan, por ejemplo, iniciativas de volver al estado actual de, por ejemplo, la justicia penal militar, llevando casos por violación de derechos humanos con el fuero penal militar. ¿Ustedes creen que es una ambientación de ese debate también? Sí, yo creo que sí, y yo creo que realmente el señor presidente Juan Manuel Santos, vamos a tener una reunión con él el 14 de diciembre, se lo vamos a plantear, es decir, no le queda bien a un presidente que llega con un nuevo estilo, que tiene un nuevo discurso, que ha dicho que va a respetar los fallos judiciales, restablecer el fuero militar. Eso no tiene ninguna presentación. Es decir, volver a colocar las graves violaciones de derechos humanos en manos del fuero militar es retroceder a antes de la Constitución del 91. Es un retroceso en materia de impunidad muy grave. Además, que en todo caso tampoco puede olvidar el presidente que fue ministro de la Defensa por la época en que salieron todos los escándalos de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, yo creo que el gobierno ahí está jugando mal y debería mantener la posición que mantenía inicialmente el ministro del Interior, de que no quería que la reforma judicial se metiera con el fuero militar. Y nos preocupa eso, nos preocupa la presión que ejercen los generales, los almirantes, las cartas que han enviado al presidente de la República, casi que exigiéndoles digamos una patente de corso para poder hacer sus operaciones militares. Si el ejército considera que está siendo exitoso en la lucha contra las FARC, menos aún necesita del fuero militar. Es decir, ¿por qué va a necesitar del fuero militar para combatir a la guerrilla? Si los actos de ataque a la guerrilla, el combate a la guerrilla son actos legítimos, lo que jamás puede ser legítimo es atacar a la población civil, son los bombardeos, son los asesinatos de civiles, son el desplazamiento de personas. Entonces, si el ejército, que ha sido capacitado en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, conduce las operaciones conforme a la Constitución, a la ley, al derecho internacional, no tiene ningún problema
para desarrollar pues las actividades contra la insurgencia en este país. Y por lo tanto no hay ninguna razonabilidad para volver atrás a épocas oscuras de lo que han sido los procesos de impunidad en este país. Muy bien. Mildred, viendo lo que nos plantea Alirio, vemos que aquí en la capital del país hay toda esta situación contra los defensores de derechos humanos. Nos imaginamos cómo es la situación de los defensores de derechos humanos en la región y cómo para ellos es tan importante esta presencia internacional. ¿Cómo ves tú esto y cómo ha recibido la gente la presencia de la comunidad internacional y de qué tipo de defensores de derechos humanos en la región estamos hablando? A ver, para la gente de las regiones, ya han mencionado en diferentes ocasiones que esta misión ha visitado 8 regiones en el país. Entonces quisiera comentarles las regiones que han visitado, pues Antioquia, donde estuvo Albert. Allí asistieron organizaciones de los departamentos de Antioquia, de la región de Urabá, de Caldas y de Quindío. La otra región fue la región de Sur Centro. La reunión se hizo en la ciudad de Ibagué y hubo organizaciones del Huila, Tolima y Caquetá. En el oriente la reunión se hizo en Villavicencio, asistieron organizaciones del Meta, Casanare, Guaviare y de la región de la Macarena. En la región centro se hizo la reunión aquí en Bogotá, contó con organizaciones de Bogotá, de las diferentes localidades y de Cundinamarca y de Boyacá. En el Chocó solamente hubo una reunión en Quibdó con gente que viniera, pues lo que tratamos fue de que allá pudiera asistir gente de todas las diferentes regiones del Chocó. Como hay tantos problemas de desplazamiento, entonces hubo una delegación que estuvo en el Chocó. En la costa caribe la reunión se realizó en Barranquilla, fueron organizaciones del departamento de Córdoba, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar y La Guajira. En suroccidente la reunión se realizó en Popayán, asistieron organizaciones de Risaralda, Cauca, Valle, Putumayo y Nariño. Y de nororiente la reunión se realizó en Bucaramanga con organizaciones de norte de Santander, Santander, Arauca, de la región del Catatumbo, Magdalena Medio y del sur de Bolívar. Tratamos de cubrir una gran parte del país. Realmente esta misión, la preparación de esta misión sin la participación y el compromiso de las organizaciones de las regiones no hubiera sido posible. Yo creo que el esfuerzo, la propuesta de la misión es una propuesta que venimos trabajando desde el año pasado. En particular las organizaciones de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos siempre han hecho una gran presión para que pueda haber este acompañamiento internacional directamente en la región, ¿sí? Porque la gente, las organizaciones allá pues son organizaciones de campesinos, organizaciones de mujeres, organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos que no tienen tanta capacidad de visibilización en el ámbito nacional y son las principales víctimas, o sea, son las principales receptoras de los ataques y nadie lo sabe, ¿sí? Nadie lo sabe. Por eso es que se han creado como estos escenarios de plataformas donde por lo menos pretendemos que esa voz y esa realidad de las regiones sea una realidad y que además se pueda ampliar la posibilidad de que la gente que viene de otros países pueda ir, pueda conocer, dicho por la misma gente que está siendo afectada, qué es lo que está ocurriendo y cómo están sintiendo el día a día, que es bien complicado para ellos. ¿Tú sientes o piensas que esto podría tener un impacto favorable en las autoridades locales? ¿Piensas que las autoridades locales van a estar más preocupadas a partir de esta misión? Confiamos en que sí. La verdad, siempre nos queda una preocupación frente a esta situación. Creemos que es importante que la gente vaya a las regiones, que las autoridades locales vean que hay una mirada internacional sobre lo que está ocurriendo ahí, pero también tenemos que reconocer lo que en muchas ocasiones las personas que rinden testimonios son después perseguidas y atacadas. Sí, las organizaciones de derechos humanos, pues una de las estrategias que tiene es esta, la del acompañamiento regional, pero también son organizaciones que interlocutan con el gobierno nacional.
¿sí? Y en esa interlocución también lo que se ha pedido es que el gobierno vaya a las regiones y realice ese tipo de reconocimientos a la labor que realizan las organizaciones. Pero pues no hemos corrido con tanta suerte en esos ejercicios, porque algunas veces después de participar en esas reuniones tan amplias, pues pueden ser víctimas de persecución y pues nosotros tratamos de estar pendientes, tratamos de cuidarnos mucho en eso hasta donde es posible, ¿sí? Pero creo que es importante también notar que corremos ese riesgo, y por eso es importante que si se va, ¿sí?, podamos mantener como la atención sobre estas regiones. O sea, fuimos, miramos, dijimos qué está ocurriendo, pero la cosa no para ahí porque la situación sigue. Entonces creo que es importante la permanencia en esa observancia y acompañamiento. Yo creo que también el ejercicio es como un ejercicio de gran solidaridad entre todos y todas, ¿no? Como decir, estamos pendientes desde Bogotá, de aquí y de allá, y también desde el exterior, pendiente de lo que hace cada uno allá. ¿Tú sientes que ayuda a la unidad del movimiento de derechos humanos en este momento que es tan importante con esta situación? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que este ha sido un esfuerzo que hemos venido realizando entre muchos, ¿sí? Aquí yo creo que eso también es muy importante, es mostrar que como el desarrollo organizativo y de fortalecimiento del movimiento como tal se evidencia en estos escenarios, ¿sí?, donde la gente es capaz en las regiones, ¿sí?, de manera autónoma, de llegar a un acuerdo nacional, de realizar una misión, de adquirir un compromiso en la región, de responsabilizarse de la visita de gente que viene y de ser lo suficientemente serios y cuidadosos en la información que están proporcionando, de poder documentar, ¿sí?, y de coordinar entre ellos regionalmente. A mí me parece que eso es una fortaleza del movimiento de derechos humanos, y creo que las organizaciones tienen que ser conscientes de que ellas son las actores principales de ese proceso, y que la importancia de la articulación, ¿sí?, es fundamental, es fundamental para poder tener estos resultados. Si ustedes se ponen a pensar, si tomo solamente una de las regiones visitadas, lo que hicieron las organizaciones regionales que se hicieron cargo de la visita fue reunirse, trabajar en cada uno de sus departamentos, ¿sí?, preparar informes sobre cada uno de sus departamentos, y luego en coordinación con el sitio donde iba la misión, poder dar una mirada también de la región como región. Creo que eso es un esfuerzo colectivo muy importante y que muestra la capacidad y la fortaleza de las organizaciones. Entonces creo que eso también tenemos que ver mucho. Creo que es importante resaltarlo, porque hay veces siento que la angustia en la que vive la gente en la cotidianidad hace que no vea sus propias capacidades, sus propios logros, y la necesidad de seguir impulsándolo, ¿no?, y seguir articulando las acciones. Esto nos muestra eso, ¿no?, que la capacidad de articulación hace que tengamos unos resultados importantes en beneficio de todos y todas. Kim, precisamente la campaña se ha planteado que la protección de estos que buscan la justicia es clave, es importante. ¿Podrías darnos como unas ideas de hacia dónde va la campaña en este tema y en los otros temas de la campaña? Bueno, la campaña está iniciando. Hemos identificado algunos ejes de trabajo. Uno es de defensores, hay otros, pero creo que lo que estamos pensando, o sea, Mildred habló un poco del tema de la protección física y la protección política. Correcto. La campaña apunta a la protección política, más que nada. ¿Y en qué sentido? Estamos buscando realmente dar a conocer el trabajo que hacen todas estas personas en todas partes del país, y que este trabajo es legítimo. Yo no sé, yo creo que un punto que tal vez en particular para el público internacional puede ser una sorpresa, es que mientras que en Estados Unidos o en Alemania la idea de que uno puede salir a defender sus derechos de hacer algo, y que eso es legal y legítimo y normal y parte de la democracia, aquí esta idea no está tan consolidada, va a decir tan aceptado. Y entonces cuando lo que dijo Alirio, que está pasando tanto tiempo en defender
el derecho de defender, es que es una cosa que señala un nivel, una falta de desarrollo político en Colombia, una falta de reconocimiento de parte de las autoridades, muchas autoridades, y de parte de muchos otros actores, que eso de defender los derechos y salir a exigirlos es normal, es lo que hace y lo que se debe poder hacer en un país, una democracia madura. Yo creo que la gran brecha entre lo que dice el presidente y lo que dice, digamos, otras autoridades colombianas que quieren ser un país que es parte de OECD, un país civilizado, un país ciudadano del mundo. El problema es que no entienden que para llegar a eso se tiene que dar el derecho a la plena ciudadanía a su propia gente. No debe ser necesario que se sale a defender el derecho de defender. Y entonces yo creo que la idea de la campaña es insistir en estos puntos, incidir en ese concepto y un poco desafiar al Estado colombiano, porque hay funcionarios que sí entienden esta idea, pero muchos que no. Entonces es desafiar al Estado a actuar como un país moderno y civilizado en la forma en que se relaciona con sus propios ciudadanos. Correcto. Para Albert, una de las cosas que estamos viendo en estos días con el tema de los defensores es como si los defensores no tuvieran a víctimas a quienes defienden. Un poco se está poniendo en duda al defensor de derechos humanos y también a la víctima. ¿Tuvieron oportunidad de ver víctimas ustedes en este trabajo que hicieron? Víctimas que trabajan por sus propios derechos, pero que también son acompañadas. ¿Tuvieron la oportunidad de ver? Pues sí, hubo algunos testimonios de, por ejemplo, ahora ex lideresa de un grupo de mujeres que se trataba de educación para mujeres, un tipo de autoorganización. Cada domingo, una tarde se reunieron en un colegio y aparentemente cruzaron una frontera invisible para reunirse ahí. Ella recibió una amenaza, no quería dejar el trabajo, siguió con el trabajo, recibió otra amenaza y su hijo estaba amenazado y se fue. Entonces las dos cosas, ¿no? Una lideresa social, pero que se convirtió en víctima y ahora se siente totalmente destruida, ¿no? Porque perdió su lugar, ya no sabe dónde ir. Sí consiguió alguna medida de protección, pero en este no plan padrino que le daban primero para 3 meses, después otros 3 meses, pero ninguna idea cómo para regresar a su lugar y seguir con su labor, ¿no? Y eso no es realmente la idea de protección. Entonces sí, hemos tenido esta experiencia, sí. Ok. Lisa, surge el tema de qué pasa después de una misión de observación, de acompañamiento. Mientras están ustedes, pues hay un impacto y todo el mundo se cuida de hacer algo contra un defensor de derechos humanos, pero luego se van, quedan las víctimas y los defensores allí. ¿Cómo han visionado ustedes la posibilidad de darle un seguimiento a esto como para que las autoridades sepan que ustedes van a continuar pendientes de este asunto? Bueno, de la misión sale varias recomendaciones que van a respaldar, recomendaciones que ya existen en la campaña sobre defensores y otros que surgen de la misión misma. Eso nos da un clara guía para discusiones con la comunidad internacional y con el gobierno colombiano y vamos a seguir presionando sobre estos puntos. Yo creo que en otras misiones hemos tenido un impacto no solamente en el momento, sino en realmente dar unos cambios sustanciales. Entonces eso es lo que nosotros pensamos. También vamos a estar al tanto de los riesgos que corren las personas con quienes hemos entrevistado, que son muchísimos, y creemos que eso sí, trabajando juntos con las organizaciones colombianas, defensores de derechos humanos y todas nuestras organizaciones, podemos tener un impacto. Ok, yo quisiera entonces escuchar de ustedes alguna última idea sobre este punto, la coordinación, las plataformas. ¿Qué esperan que suceda posteriormente a esto y
un poco cuál es el llamado a la opinión pública sobre estos temas. Bueno, como Coordinación Colombia-Europa esperamos obviamente que confiamos en que el informe que va a salir de la misión va a ser un informe muy serio, responsable, con unos mensajes claros en relación con el papel de protección y de garantía que debe jugar el gobierno y el Estado colombiano para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Creemos que eso es fundamental, ¿no? Segundo, el respaldo que podamos mantener de la comunidad internacional, ¿sí? Que pueda ser como claramente expresado. Nosotros, pues, como organizaciones, se seguirá realizando el trabajo que se viene realizando a pesar de todo. Y no, yo creo que principalmente eso, y pues nos queda un reto muy grande, un reto hacia adelante con la identificación de estos nuevos patrones de persecución de que están siendo víctimas los líderes y defensores. Entonces, pues seguiremos trabajando con las organizaciones internacionales para ver cómo afrontamos todos estos nuevos ataques, los que nos han hecho y los que vendrán, que creemos que pues, va a seguir. ¿Qué le dirías a los defensores y defensoras de derechos humanos que nos están viendo en directo y que seguramente también van a seguir este video cuando ya esté subido en el espacio? Bueno, no, el mensaje para todas las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente para todos los defensores y defensoras que están en las regiones, en las cuencas de los ríos, en las zonas de los afros, en los territorios indígenas, para las mujeres desplazadas, cabezas de familia que están luchando por sus derechos, para todos los jóvenes que se movilizan por el derecho a la educación, para los que están trabajando por el derecho a la salud, para los que están buscando sus seres queridos que están desaparecidos, etcétera. El mensaje es que tenemos que seguir, es decir, nosotros tenemos que seguir en nuestro trabajo por la búsqueda de la verdad, por la búsqueda de la justicia, por la búsqueda de la reparación. El mensaje es que no estamos solos, estamos acompañados por mucha gente en este país que quiere que se establezca la verdad de lo que ha ocurrido, que quiere que haya justicia. Estamos acompañados también por mucha gente que desde la función pública trata de contribuir a que haya verdad, que haya justicia y reparación. Estamos acompañados por la comunidad internacional que tiene una supervisión permanente sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Y bueno, no podemos desfallecer a pesar de que la situación no mejora. Nosotros no podemos perder el sueño de tener un país en paz, de tener un país con justicia social, de tener un país donde la gente no sea atacada por defender sus derechos. Y creo que eso hace parte de la construcción de la democracia. Nadie nos obliga a los defensores a hacer lo que hacemos, lo hacemos porque los queremos, porque nos gusta, porque consideramos que este país tiene que cambiar y por lo tanto tenemos que seguir trabajando de la mano de mucha gente y de la mano también de todas estas organizaciones y de todos estos humanistas internacionales que siempre tienden la mano a los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Kim, ¿qué le pedirías tú a esa comunidad internacional que nos escucha, que nos ve y que tiene algo que decir y tiene un papel muy importante en esta situación de Colombia? Yo resaltaría algo que dijo al principio. Se tiene que distinguir entre lo dicho y lo hecho. O sea, el seguimiento internacional, la supervisión internacional de la situación de derechos humanos en Colombia se tiene que basar en indicadores concretos. No puede ser lo que hemos visto en estos últimos meses del gran aumento de agresiones contra todo tipo de defensores. Eso es un retroceso tremendo. Además, retomando el tema del fuero y otras reformas, entre comillas, de justicia que serían retrocesos, ahí también la comunidad internacional tiene un rol que jugar. Y el mensaje debe ser muy claro que lo que se ha avanzado en ese país no hay forma y no se va a aceptar un retroceso en estos aspectos. Muy bien. Albert, tú que has visto esas víctimas y a esos defensores de derechos humanos, ¿qué le dirías a ellos desde tu punto de vista? ¿Qué le podrías decir para animar a que continúen con su trabajo? Es difícil porque me siento en una situación bien privilegiada, ¿no? Que eso sea un privilegio injusto, porque el derecho a defender nuestros derechos, el derecho a
expresar nuestra opinión sin que estemos amenazados, ¿no? Eso no debe ser un privilegio de nuestras sociedades, sino es un derecho humano. Entonces es un derecho que cualquiera se merece simplemente por ser humano. Yo realmente tengo mucha admiración para la gente que en situaciones sumamente difíciles, que ya han sufrido golpes duros, personales, contra su propia vida, contra la vida de familiares, de seres queridos, siguen con este trabajo simplemente porque es una causa justa. Y yo no sé, yo no soy quien les pueda decir que continúen, porque ellos me pueden decir a mí que continúen, ¿no? Okay. Lisa, también a los amigos y amigas de tu país, y me imagino a los del país de Albert y de los países de los demás, que muy seguramente también pueden seguir esta grabación, ¿qué les dirías? ¿Qué esperarías que ellos puedan aportar en esta perspectiva de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia? Bueno, nosotros tenemos cierta responsabilidad en nuestros países por el gran cantidad de cooperación internacional y diplomacia internacional que existe en favor del gobierno colombiano. Y nosotros debemos insistir en que esta cooperación y esta diplomacia debe ir dirigido a la justicia, a fortalecer el Estado de Derecho y a proteger los defensores de derechos humanos que son tan importantes para el Estado de Derecho aquí en este país. Entonces yo creo que tenemos una gran responsabilidad y hay muchas maneras en que personas en mi país y en Europa, en otros países pueden ayudar y básicamente debemos hacerlo, además de estar al lado de los defensores que están riesgando sus vidas y insistiendo en un país mejor. Ok, muchas gracias a Mildred, a Lirio, a Kimberly, a Albert y a Lisa por su presencia en esta ocasión, y esto ha sido un esfuerzo más de la campaña Levántate, no más impunidad en Colombia, que intentamos mantener y que aspiramos a que sirva pedagógicamente y de información para toda la comunidad nacional e internacional. Muchas gracias.